¿Puede ser el mercado de bonos la siguiente pieza en caer en esta guerra entre Irán y Estados Unidos? Ya sabéis que desde hace 4 años llevo describiendo distintos escenarios con una misma tesis de inversión, y es una crisis de liquidez sistémica, que no es un problema del sistema financiero, sino que es una característica del sistema financiero, porque está mal diseñado desde el principio. Es mejor que anteriores sistemas, pero con cada evolución aparecen nuevos retos, nuevas mejoras, nuevos beneficios y también nuevos problemas. Y el actual sistema financiero tiene un problema, que es la liquidez. La metáfora que he explicado múltiples veces en mi canal del juego de las sillas musicales. Y con esas gafas, entendiendo que puede haber distintas grietas y entendiendo que la crisis de liquidez puede ser causada por distintos motivos, con distintas palancas, hay una palanca que es bastante probable que veamos, independientemente del escenario que veamos desarrollarse en las próximas semanas. Creo que para poder navegar con más certeza los próximos meses tenemos que tener una mente abierta frente a los posibles escenarios que se pueden desarrollar. No tenemos todas las piezas, no tenemos toda la información, sabemos que hay grietas en el actual sistema y esas grietas pueden ser el crédito privado, puede ser que estalle la burbuja de la IA, puede ser el carry trade, puede ser un ciberataque, y lo que he ido describiendo en anteriores vídeos son simplemente piezas de ese proceso y distintos escenarios. A veces he hablado de un nuevo Bretton Woods 2.0 y a veces he hablado del carry trade, pero algo que es común a todos esos escenarios, o al menos a esos dos escenarios, el principal, el del carry trade, y el de un nuevo Bretton Woods, es que en esos dos escenarios nos enfrentaríamos a problemas con el mercado de bonos. Es más, es bastante probable que esas grietas acaben comunicándose en esa crisis de liquidez que tarde o temprano será sistémica. O puede que no, pueden que en esa teoría del dominó pongan la mano o hagan una implementación repentina que frene el contagio a otras grietas. No sabemos en qué punto van a intervenir y por eso tenemos que tener la mente abierta a nuevos escenarios, porque la realidad es que no sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos. No tenemos toda la información. Por eso mi tesis, o al menos en lo que ha estado mi foco en los últimos 4 años, es en intentar detectar dónde revientan las cañerías cuando hay ausencia de liquidez. Todo el mundo está esperando a justo lo contrario, a que veamos un aumento del M2, de la liquidez, y mi tesis es lo contrario. Cuando veamos una contracción del M2, cuando veamos una contracción de la liquidez, será cuando entremos en esa ventana de oportunidad donde se implementan tecnologías de contabilidad distribuida que inyectan liquidez sin tener que imprimir de forma indiscriminada. Pero lo que quiero cubrir contigo en este vídeo es por qué es bastante probable, aunque repito, no tengo todas las respuestas, esto simplemente es teoría, son herramientas que yo mismo utilizo para intentar detectar cómo de cerca o cómo de lejos está el mercado de utilidad por una crisis financiera, por una crisis de liquidez, creas un problema y presentas la solución. Una de las piezas que se repite tanto con el carry trade como con ese nuevo escenario de nuevo Bretton Woods 2.0, con el cierre del estrecho de Hormuz, con ese nuevo petrocripto del cual ahora todo el mundo habla por fin, más vale tarde que nunca, algo que se cumple en esos dos escenarios es una crisis del mercado de bonos. En este vídeo quiero explicarte por qué es necesario vivir esa crisis, que es una crisis y es una oportunidad de forma simultánea, que puede hacer que la Reserva Federal quede obsoleta, literalmente tal y como lo oyes. Así que, ¿por qué una crisis de bonos facilitaría esto? Y más importante aún, el que no ocurra esta crisis en el mercado de bonos, desde mi punto de vista, retrasaría la adopción de activos digitales como XRP. XRP no sería un reemplazo directo del dólar, sino un reemplazo de sus funciones. Sería una evolución hacia un sistema híbrido y multipolar, donde veríamos la convivencia tanto de XRP como del dólar. Y hay dos razones por las que una crisis en el mercado de bonos facilitaría este escenario. Lo primero es que una crisis, es decir, por crisis se entiende una subida brusca de los yields por una deuda alta o una inflación persistente o simplemente una menor demanda extranjera o incluso una venta forzada, erosionaría la percepción de los treasuries. ¿Qué percepción? Pues la percepción de que es un activo libre de riesgo. El dólar de forma indirecta se beneficia enormemente de que el mundo lo perciba así. Al estar libre de riesgo, los inversores lo acumulan. Y el problema es que si eso falla, los países y los bancos buscarían alternativas naturales para la liquidez. Sobre todo alternativas a la liquidez y el settlement que no dependan directamente de la deuda estadounidense. Y algo que podría ocurrir, aunque parezca contraintuitivo, es que durante este proceso veríamos un fortalecimiento del dólar. El dólar podría ser percibido como safe haven en estos escenarios, que es lo que ha ocurrido históricamente, antes de erosionarlo de forma definitiva. Pero Estados Unidos tiene un nuevo as en la manga, que son las monedas estables. Ese mercado que ya no depende de la Reserva Federal, sino de un mercado on-chain, sería un catalizador de esa adopción. Las monedas estables, como por ejemplo USDC o USDT, generan muchísima demanda para los treasuries y los emisores mantienen gran parte de sus reservas en este activo. Lo más probable es que cuando se apruebe la ley Clarity veamos una explosión en la demanda de este tipo de productos. Lógicamente los bancos van a preferir lanzar sus propias monedas estables porque van a poder percibir el beneficio de tener esos treasuries trabajando para ellos, antes que hacerlo
con por ejemplo RL-USD o con USDT o con otras monedas estables. Así que no tienes que pensar en términos actuales, sino que tienes que pensar en los términos de lo que va a ocurrir con el mercado, la explosión que vamos a ver en la demanda post-Clarity. Y esto ayudaría muchísimo a Estados Unidos porque aumenta la demanda de la deuda a corto plazo. Produciría un proceso de dolarización a nivel on-chain, pero quizá un proceso de desdolarización a nivel del dólar como mecanismo de comunicación. Es decir, frente a una crisis de bonos, frente a Japón, por ejemplo, atacando o el resto de países deshaciéndose de los bonos de Estados Unidos, el mercado de las monedas estables, post-Clarity, podría absorber ese volumen. Y los cambios bruscos son técnicamente posibles. Podemos ver corridas, es decir, si hay pánico y redenciones masivas, como he escrito en mi canal muchísimas veces, los emisores venden treasuries forzadamente y esto amplificaría la crisis de bonos. Podríamos ver incluso una concentración a corto plazo, es decir, que Estados Unidos se vea forzado a refinanciarse constantemente a corto plazo. Un refinanciamiento frecuente. ¿El resumen cuál es? El resumen es que una crisis de bonos acentuaría los problemas del actual sistema financiero. Una crisis de bonos expondría las vulnerabilidades del actual sistema. Una dependencia excesiva de USD y Treasuries. Pero en este caso la solución no sería una sustitución del dólar, una sustitución total, sería una sustitución parcial, un modelo híbrido. XRPL sería un layer de eficiencia. Así que vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Cuál sería el escenario si vemos un no colapso del mercado de los bonos de Estados Unidos que complicaría bastante la adopción explosiva de XRP y de otros activos de utilidad, sobre todo como puente de liquidez internacional? ¿La idea cuál es? La idea es que si no vemos inestabilidad en el mercado de bonos, las monedas estables se convierten en la solución suficientemente buena y preferida del sistema financiero. Si el mercado de treasuries permanece estable y las monedas estables pegadas al dólar, USDT, USDC y especialmente RLUSD siguen siendo el vehículo preferido para pagos transfronterizos, esto ofrecería la estabilidad perfecta para el sistema financiero, para que los bancos y las tesorerías tuviesen estabilidad. La idea es que XRP capturaría una fracción mínima de todo el mercado. En una crisis brusca que fuerce a buscar liquidez neutral y on demand, las monedas estables son las que dominan porque resuelven el problema de velocidad y costo sin introducir volatilidad. No habría urgencia en modificar el sistema. También habría una menor urgencia para modificar o sustituir al completo el sistema de prefinanciamiento, las cuentas nuestro vostro. El gran valor de XRP es precisamente eso, eliminar la necesidad de mantener miles de millones de dólares, billones de dólares congelados en divisas, inmovilizados, sin que ese dinero sea productivo. Si los treasuries siguen siendo el activo libre de riesgo y los bancos siguen prefiriendo monedas respaldadas, monedas estables respaldadas por treasuries, no hay presión sistémica para liberar esa liquidez atrapada de forma radical. Una crisis de bonos erosionaría la confianza en los treasuries y forzaría a buscar alternativas neutrales y rápidas. Sin esa crisis, el cambio sería gradual y complementario, no explosivo. Repito, todo lo que estoy explicando tienes que pensar y tener en cuenta que no tenemos todas las piezas, o yo al menos a nivel personal, no tengo todas las piezas de información sobre cómo se puede desencadenar la crisis de liquidez. Podemos intuir por dónde van los tiros e intentar trazar planes sabiendo el comienzo y el final. Y puedo describirte 3 escenarios diferentes donde empezamos en A y acabamos en Z. Pero puede que veamos y se incorporen piezas que desconozco en el proceso, pero el resultado final es exactamente el mismo. Acabamos en el punto Z. Y tienes que intentar entender lo que te estoy escribiendo como piezas de un puzzle que se van moviendo a medida que van avanzando los escenarios. Hace 3 meses era impensable que de una forma tan abierta se hablase del petrocripto. Llevo 4 años hablando de esto, de un nuevo Bretton Woods 2.0, y parece que estamos no muy mal encaminados en la tesis, aunque repito, parte del proceso, si hay una pieza más o una pieza menos, no lo puedo adivinar al 100% con certeza, porque probablemente haya cosas que se me estén escapando a mí y a muchísimos otros divulgadores y analistas, entre otros motivos porque o hay analistas que saben mucho del sistema financiero antiguo, o hay analistas que saben mucho de cripto, pero que no tienen en cuenta el antiguo modelo. A eso hay que añadirle que hay muchísimos otros divulgadores que simplemente están analizando lo que ven, no lo que viene detrás. Y no tiene nada de malo. Lo que intento hacer en este canal es que tengamos un poquito más de vista en relación a lo que está ocurriendo, que nos intentemos adelantar 2, 3, 5 o 10 pasos a cuál es el punto final. Y tú como suscriptor, como audiencia, intentar unir los puntos que distintos divulgadores van explicando de manera online. Nuestro trabajo como divulgadores es aportar nuestra visión concreta, subjetiva e incompleta de lo que está ocurriendo, sabiendo que tu trabajo es contrastar la información e intentar también por tu cuenta unir las piezas del puzzle. Lo que pretendo decir con todo esto es que desde mi punto de vista tiene muchísimo más sentido, como estoy intentando justificarte en este vídeo, que veamos una crisis de bonos, porque entonces fuerzas a todo el sistema
a pensar en nuevos mecanismos de liquidez. Y en realidad, si te paras a pensarlo, los bancos y tesorerías son extremadamente risk averse. La volatilidad en el precio de XRP puede complicar las cosas. Y en un mercado de bonos estable hay menos incentivos para experimentar con esta tecnología. Las instituciones pueden pivotar de forma natural, de forma instintiva, hacia lo que ya conocen. La opción buena, aburrida, pero segura. Por ejemplo, monedas estables. Otro factor a tener en cuenta es que en un mercado de bonos estable solemos ver también un dólar fuerte o yields atractivos. Y esto atrae capital de vuelta de nuevo a activos estadounidenses. Básicamente reduciría el apetito global por activos como XRP, pero si esto no es así y vemos una crisis en el mercado de los bonos, esto crearía estrés de liquidez, fragmentación y búsqueda de alternativas, sobre todo de alternativas rápidas, neutrales y eficientes. Y ahí es exactamente donde XRP brilla. Así que de una forma sencilla y rápida, ¿por qué no es explosivo si previamente no hay estrés? Tenemos que ver estrés en los mercados, estrés específicamente en el mercado de bonos, para ver una adopción rápida y una explosión en la adopción. Sin colapso o estrés significativo en el mercado de los bonos, el sistema actual sigue funcionando con normalidad. Sigue funcionando lo suficientemente bien, es decir, treasuries y monedas estables. Eso junto con el dólar, lógicamente. XRP en ese escenario quedaría relegado a ciertos nichos, relegado entre comillas, sería un mercado de utilidad, pero sería un mercado de utilidad diferente, menos potente, y si no vemos esa crisis en el mercado de bonos, sería un modelo híbrido y lento. Más integración con blockchain, con monedas estables, pero XRP quedaría relegado a un segundo lugar. Dicho de otra forma, y si puedo resumirlo en una frase para que entiendas por qué es importante que veamos un problema de los bonos. El mercado de los bonos actúa como amortiguador que mantiene la inercia del actual sistema financiero. Un sistema financiero que es dólar céntrico y que reduce la necesidad dolorosa de un cambio radical en el sistema, permitiendo que incluso las monedas estables, incluida la de Ripple, RLUSD, que ellas absorban la mayor parte de la innovación en pagos sin que XRP se convierta en el bridge internacional a escala global. Esto no significa que XRP no tenga futuro, no estoy diciendo eso. Su utilidad técnica sigue siendo única para la liquidez instantánea multimoneda. Lo que estoy diciendo es que para ver una adopción verdaderamente explosiva tenemos que ver una crisis en el mercado de bonos. Una adopción explosiva requeriría catalizadores excepcionales que expongan las vulnerabilidades del actual sistema y con un porcentaje de flujos globales suficientemente significativo para que tenga sentido fijar el precio de XRP a cierta cifra. Pero por suerte no estamos tan lejos de ese escenario, por suerte para bien y para mal, porque va a haber daños colaterales. Por suerte no estamos tan lejos de ese escenario porque hace apenas 4 o 5 semanas vimos cómo se cerraba el estrecho de Hormuz, como lo que llevo describiendo yo, no yo porque lo haya descubierto yo, sino porque me inspiré en Jim Richards y M.A. Gayyed. Ellos mismos explicaron que el problema viene con Japón. Estamos viendo cómo lo que está ocurriendo en Hormuz va a acabar afectando tarde o temprano a Japón. Y eso va a provocar que se deshaga el carry trade. Pero por suerte no estamos tan lejos de ese escenario de una crisis en el mercado de bonos. Si miras lo que está ocurriendo con los bonos de Japón, no parece tan descabellado que esto acabe contagiando a Estados Unidos una vez Japón tenga que priorizar su propia economía antes que la de Estados Unidos. Cuando Japón modifique los tipos, podríamos ver cómo se deshace el carry trade, cómo se deshacen de forma masiva de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, cómo se podría estabilizar parte del mercado con las monedas estables, pero cómo se abre la ventana de oportunidad de forma simultánea para una alternativa a la liquidez. Repito, este escenario que te acabo de escribir puede haber variables que se me están escapando, que probablemente se me estén escapando, y puede haber otros catalizadores que agraven la situación todavía más y que incluso conecten este escenario con otros escenarios que desconocemos cómo pueden llegar a conectarse entre sí. Así que quédate simplemente con la siguiente idea. Si hay estabilidad en el mercado de bonos, eso actúa como amortiguador que mantiene la inercia del sistema y reduce la necesidad dolorosa de un cambio radical. Pero por suerte, como he dicho al principio de este vídeo, hace apenas 4 o 5 semanas vimos cómo se cerraba el estrecho de Hormuz, cómo esto va a acabar afectando al precio y de hecho ya está empezando a ocurrir, al precio del petróleo en yen, y cómo tarde o temprano Japón entrará en pánico, como bien describe en Twitter M.A. Gayyed, y se acabe provocando una crisis de liquidez que fuerce a un cambio de modelo. Pero repito, no sabemos cuántas grietas vamos a ver contagiadas, hasta dónde va a llegar el contagio y básicamente cuánta presión se puede ejercer al antiguo sistema o hasta dónde tiene que llegar la presión para que cambie el modelo. No significa que veamos a todos los mercados afectados, significa que van a ejercer suficiente presión para que se justifique el cambio. ¿Qué parte de esa piedra se romperá por las grietas y qué parte se mantendrá íntegra? Lo desconozco. Es decir, qué bancos quebrarán, cuántos fondos desaparecerán, esa es la parte que desconozco, pero por suerte
parece que no estamos demasiado lejos de descubrirlo. Dime por favor en comentarios si crees que este vídeo ha tenido sentido para ti, si crees que debería profundizar en algunos conceptos y si te ha ayudado a comprender un poco mejor lo que está ocurriendo. Así que como conclusión, un escenario donde XRP gana peso o mucho terreno como mecanismo de comunicación tiene muchísimo sentido y es plausible en un mundo multipolar, que es hacia donde vamos, con una desvalorización parcial, una fragmentación de los pagos y una adopción de CBDCs que tarde o temprano llegará. Una crisis de bonos no haría más que acelerar